Hoy vamos a platicar un poquito sobre diabetes, el qué es, cómo podemos llegar a obtenerla y pues obviamente cómo prevenirla y cómo manejarla en caso de que ya padezcamos algún tipo de diabetes. Y bueno, antes de comenzar, pues me gustaría como explicar las clasificaciones de diabetes porque pues existen varios tipos. El primer tipo, y es muy poco frecuente que lo lleguemos a ver en México, es la diabetes tipo mellitus tipo uno. Esta diabetes es un tipo de diabetes que es autoinmune, lo cual significa que nuestras células inmunitarias, sus linfocitos T, atacan a nuestras células beta, las cuales producen insulina en nuestro páncreas, en los islotes de Langerhans. Después está la diabetes mellitus tipo 2, que es la otra diabetes como más común que llegamos a ver, específicamente en México. Esta diabetes es prevenible y es tratable. 100%, o sea, nadie nace con diabetes mellitus tipo 2, sino que esta se va adquiriendo con el paso del tiempo. Ahorita vamos a platicar un poquito más al respecto. También está la diabetes gestacional. Esta diabetes se presenta durante el embarazo y generalmente se diagnostica en el segundo trimestre o tercer trimestre. Haciendo ciertas pruebas, regularmente pues el médico es quien refiere realizar estas pruebas justamente en el segundo trimestre. Y este tipo de diabetes es muy importante saber que solamente se da durante el embarazo. Al momento de que la mujer termina como este periodo de embarazo, pues la diabetes gestacional pues ya no está, desaparece, pero debe de haber un monitoreo los siguientes 2 o 3 meses después de haber dado a luz el bebé, para pues asegurarnos que no llegue a haber una diabetes mellitus tipo 2, ¿ok? Y también hay otros tipos de diabetes como por factores genéticos, por el tratamiento del VIH, por ejemplo, o por el consumo de esteroides o corticosteroides, que son pues fármacos que sabemos que inducen por un principio la resistencia a la insulina y pues eventualmente pues si no se tiene un debido cuidado puede inducir a diabetes mellitus tipo 2. Y bueno, en esta ocasión nos vamos a estar centrando en la diabetes mellitus tipo 2 porque como lo mencioné anteriormente es el tipo de diabetes más común que llegamos a observar. Y pues nada, antes de también como comenzar a platicar un poco de intervenciones y tipos de clasificaciones y demás, me gustaría pues también aclarar que es muy importante que ustedes vayan al médico, que si se sienten mal o algo por el estilo, pues vayan al médico, acudan a sus citas o sus chequeos anuales y pues obviamente que si llegan a tener alguna sea respaldada por un profesional de la salud, ¿ok? Y pues bueno, ¿qué es la diabetes mellitus tipo 2? Es básicamente una enfermedad que se debe pues a la pérdida progresiva no autoinmune de la adecuada secreción de insulina de las células beta en el páncreas y pues con mucha frecuencia esta es guiada por la resistencia a la insulina o por el síndrome metabólico. Metabólico pues es un conjunto de cosas que pasan como en nuestro alrededor, en nuestro entorno, que van guiando a alteraciones metabólicas y pues esto en su conjunto termina siendo un síndrome metabólico. Y pues bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo para poder padecer diabetes mellitus tipo 2? Hay muchísimos factores de riesgo. Desde ahorita les puedo decir que hay factores sociales, hay factores económicos, hay factores ambientales, familiares y demás. Pero pues los que más están evidenciados en la literatura como principio es el sobrepeso y la obesidad, ya que cuando hay una masa adiposa o tejido adiposo muy grande en nuestro cuerpo, que justo hablamos de esto en la plática pasada, pues llega a haber como secreción de hormonas y sí, pues hormonas que son inflamatorias en nuestro cuerpo y esto pues puede no llegar a beneficiar a tener un diagnóstico de diabetes. También está el sedentarismo, el no realizar pues actividad física. En las mujeres específicamente el haber tenido un historial de diabetes gestacional o por otro lado también haber tenido historia familiar, que nuestros parientes como nuestros padres, nuestra madre e incluso abuelos hayan tenido diabetes mellitus tipo 2. También con el paso de los años y conforme aumenta la edad, es más probable que haya pues mayor riesgo a padecer también diabetes mellitus tipo 2 y pues incluso la raza o la etnia es muy común que en personas latinas o hispanas, en afroamericanas también, haya como más tendencia a tener este tipo de enfermedad. Enfermedades hormonales como lo es el síndrome de ovario poliquístico, específicamente en las mujeres, el síndrome metabólico, como ya anteriormente lo platiqué, y pues obviamente la dieta y la alimentación. El no tener una alimentación adecuada, pues también va a llevar pues obviamente al aumento de tejido adiposo y esto pues también va a hacer como una cadenita y un círculo vicioso que pues obviamente no va a llevar a un beneficio a nuestra salud.
Bueno, ya nos platicó Andrea más o menos qué es la diabetes mellitus tipo 2 y ahorita yo les voy a platicar qué es la resistencia a la insulina y cómo es diferente pues a la diabetes tipo 2. Entonces, la resistencia a la insulina se produce cuando las células de nuestros músculos, de los músculos, de nuestra grasa, del hígado, no responden bien a la insulina y no pueden absorber la glucosa de una manera correcta. Entonces, como resultado, el páncreas produce más insulina para ayudar a que la glucosa entre a las células, mientras que el páncreas va produciendo más insulina, eh, se hace más débil la respuesta de las células a la insulina y los niveles de glucosa en sangre se mantienen elevados. Entonces aquí podemos ver cómo el páncreas está secretando la insulina como debería de ser. Este es el primer cuadrito, es la manera normal, saludable. Digamos que lo normal sería que produjera solamente una y esto ayudaría a que entre la glucosa a la célula por medio del receptor de insulina. Y cuando tenemos resistencia a la insulina, podemos ver cómo hay un exceso de insulina y su receptor no llega a captar esa insulina y la glucosa se sigue quedando en sangre, ¿ok? Y a comparación de la diabetes tipo 2 hay un deterioro del páncreas, o sea, hay baja insulina, hay mucha glucosa. Aquí también el receptor de insulina no funciona adecuadamente y las células fallan en responder a la insulina. Y entonces se preguntarán, ¿por qué se llega a adquirir esta resistencia a la insulina? Bueno, el consumo de una dieta baja en calidad nutritiva, es decir, que contenga muchas calorías vacías, que vengan de azúcar, de carbohidratos refinados, con alta carga glucémica, pues puede aumentar el riesgo de adquirir resistencia a la insulina. Y aquí podemos ver más o menos el mecanismo de cómo funciona la resistencia a la insulina. Digamos que tenemos una alimentación alta en azúcar, esto quiere decir pues alimentos refinados, donas, cereal, pan, gomitas, todo ese tipo de alimentos que tienen una carga glucémica alta. Lo que va a hacer cuando lo consumimos es que aquí podemos ver cómo en esta gráfica lo normal sería que no pasara de lo verde y cuando comemos, no sé, un panecito, sube por encima de todo lo rojo que podemos ver aquí y lo que va a hacer el cuerpo es que va a tratar de protegerse subiendo la insulina y vamos a hacer como una montaña rusa de respuestas en nuestro cuerpo y como les decía, va a haber una respuesta insulínica demasiado alta y lo que va a provocar es que bajen los niveles de glucosa por debajo de lo normal. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, este pico de glucosa, lo que va a hacer la insulina es tratar de bajarlo lo más posible y aquí va a haber una hipoglucemia, que esto es lo que nos va a causar cansancio, más hambre, aquí también podemos ver temblores, pulso acelerado, sudoración, mareos, cansancio, visión borrosa y mucha irritabilidad. Entonces vamos a tratar pues de que no lleguemos hasta este punto con la resistencia a la insulina. Un signo muy importante y muy común de la resistencia a la insulina es la acantosis nigricans, que esto pasa porque al tener un aumento de insulina, también se incrementan los receptores insulínicos de la piel. Entonces hace que haya una proliferación, o sea, que crezcan las células de los melanocitos y los queratinocitos dérmicos y va a haber un exceso de pigmentación normalmente es en nuestro cuello o en nuestras axilas. El cuello y las axilas son partes que se deben evaluar constantemente para detectar si hay una presencia de acantosis, ya que implica una formación no invasiva de identificar pacientes asintomáticos que corren el riesgo de desarrollar resistencia a la insulina, así como también diabetes tipo 2. También se pueden observar eh, así, ¿ok? Ok, y ahora pues hablando como del diagnóstico de resistencia a la insulina y diabetes mellitus, que ya vimos que son como dos cosas que están relacionadas porque pues ambas se tratan, por ejemplo, del metabolismo de los carbohidratos, en este caso, y pues de los picos de glucosa y demás. Bueno, la resistencia a la insulina regularmente se suele diagnosticar realizándonos un estudio de laboratorio que se llama OMA-IR, pero pues también hay otras maneras de diagnosticarlo como lo son la glucosa en ayuno. Sin embargo, pues no siempre va a salir, por ejemplo, o no siempre vamos a poder identificar si hay una resistencia a la insulina, por ejemplo, con una glucosa en ayuno, porque podemos tener pues glucosa normal en sangre, sin embargo puede haber una hiperinsulinemia, pues también incluso una secreción más grande de insulina.
de que esto progresivamente va llevando a la resistencia a la insulina, pero pues probablemente todavía no estamos como en ese punto donde nuestra insulina ya no puede controlar nuestra glucosa. Entonces, por eso no siempre podemos confiar en, por ejemplo, tolerancia a glucosa vía oral o en glucosa en ayuno. Como el más recomendado hasta ahorita y el más evidenciado es el OMA-IR. En cambio, para la diabetes, para diagnosticar diabetes mellitus tipo 2, pues hay tres tipos de pruebas. La prueba número uno es glucosa en ayuno, tal cual. La prueba número dos es tolerancia a glucosa. Te dan como un vasito con glucosa, te lo tomas y te están tomando como la glucosa después de ciertas horas de haberte tomado esa glucosa o ese vasito con glucosa y agua. También está la hemoglobina glucosilada, que es el promedio de glucosa que has tenido durante los últimos 3 meses, y esa pues también es como muy útil y es como tiene mucha evidencia de por ejemplo, el monitoreo para poder para poder llegar a ver qué tal va el control, por ejemplo, de la persona en dado caso que ya tenga un diagnóstico de diabetes. Y la cuarta también es la glucosa plasmática o en sangre de manera aleatoria. Para poder llegar a diagnosticar diabetes, se tiene que hacer dos pruebas diferentes en diferentes momentos para que también o sea, tengamos de manera más sencilla como la comprobación de que si se está teniendo un problema metabólico, pero pues les repito, siempre hay que ir con un médico y que él nos indique qué laboratorios tenemos que hacer, y bueno, obviamente seguir todas las indicaciones que nos den al respecto. Y bueno, ¿cuáles son algunos síntomas o signos que podemos observar si es que tenemos diabetes o cómo podemos sospechar, por ejemplo, si está habiendo algún problema? Está como la regla de las 4 P, si se dan cuenta como las primeras 4 empiezan como con P. La primera es poliuria o muchas ganas de ir al baño, o sea, de manera anormal. Polidipsia, que también son muchas ganas de tomar agua, tener mucha sed. La polifagia, que es mucha hambre, tener como hambre todo el tiempo o muchas ganas de comer de manera, pues, un poco normal a lo habitual, a lo que solemos comer. La pérdida de peso involuntaria, también hay fatiga y también en un caso como ya muy avanzado puede llegar a haber lesiones o úlceras que no cicatricen, heridas que queden abiertas y que no cicatricen. Eso también nos puede indicar que por ahí tenemos algún problema y que tenemos que ir a checarnos. Bueno, ¿y cómo podemos prevenirlo? Es incorporando alimentos saludables como frutas, verduras, frutos secos, legumbres, proteínas magras, en todas tus comidas, priorizando también las proteínas magras, iniciando tus comidas primero con las verduras, después con las proteínas y después ya con los cereales. Y muy importante considerar el incorporar el ejercicio en una rutina diaria. Es una necesidad fisiológica de nuestro cuerpo y eso nos va a ayudar mucho para promover estos receptores de insulina, ¿ok? Muy bien. Una vez que tenemos el diagnóstico de diabetes, ¿qué debemos de hacer? ¿Cómo se debe de tratar la diabetes? Una de las principales cosas y de las más importantes es pensar más que nada en los factores de riesgo, porque la diabetes, y sobre todo hablando de la diabetes tipo 2, es una enfermedad crónica que se considera multifactorial, es decir, que varios factores o varias causas se juntan para poder desarrollar esta enfermedad. Y así como son varias causas las que la provocan, también son varias maneras en las que podemos tratar esta enfermedad. Así como tenemos una buena lista de factores de riesgo, también tenemos una lista de ciertos factores que son cruciales en cuanto a nuestro estilo de vida, a nuestros hábitos, los cuales debemos de atacar creando hábitos y creando cambios en nuestra vida permanentes, pero sobre todo sostenibles, es decir, que podamos llevar a cabo la mayor parte de tiempo posible o permanentemente a lo largo de nuestra vida. Y estos, los más importantes y que tienen más evidencia de poder controlar nuestra glucosa y con ello tratar la diabetes, son, primero que nada, adquirir una dieta más balanceada,
que, bueno, con esto nos referimos principalmente a adquirir un patrón alimenticio adecuado para esta enfermedad y, de ser posible, preferiblemente, adquirir una intervención nutricional, acudir con un especialista, un profesional de la salud que nos apoye con esta cuestión. Aumentar nuestra actividad física. Este punto también es importantísimo y es bastante relevante para el control de la glucosa y sobre todo para la prevención del avance de la enfermedad. La actividad física y sobre todo hablando de un ejercicio bien planeado, programado para nuestras necesidades y sobre todo pensando específicamente en cada caso individual, de igual forma con ayuda de un especialista, tiene la capacidad de generar un control metabólico, no solamente en cuanto a glucosa, sino a otros parámetros sanguíneos, como lo son el colesterol, los triglicéridos, etcétera, por lo cual la actividad física funge con un rol bastante importante. Y de igual forma, cabe destacar que en cuanto a actividad física, no solamente nos referimos a actividad cardiovascular, como lo puede ser el correr o el caminar, sino también a realizar otros tipos de ejercicios, como lo son los ejercicios de flexibilidad, como por ejemplo el yoga, y el ejercicio de fuerza, como el levantamiento de pesas. Esos también son bastante importantes, sobre todo por los efectos a largo plazo que generan metabólicamente hablando en nuestro cuerpo, en especial el ejercicio de fuerza, que tenemos el gran ejemplo del levantamiento de pesas que podemos realizar en un gimnasio. Esto principalmente porque estimulan la masa muscular. Y al estimular la masa muscular, que es un tejido activo en nuestro cuerpo que administra la energía que circula diariamente a través de nuestro cuerpo, genera este beneficio de que podamos estar recobrando, por ejemplo, la sensibilidad a la insulina y que tengamos una mejor administración de energía, que finalmente es lo que brinda este desbalance o control de la glucosa en nuestra sangre. Entonces, en otras palabras, el que podamos tener una mayor masa muscular y el que podamos brindarle un estímulo a nuestra masa muscular constantemente a través del ejercicio es lo que a largo plazo nos brinda este control metabólico que necesitamos para poder tratar la enfermedad. Y con esto pasamos al siguiente punto, que es el de la composición corporal adecuada. Como mencioné anteriormente, el músculo es un tejido activo, es un órgano de nuestro cuerpo que se encarga de la administración de la energía, y por ello el tener una composición corporal con mayor masa muscular que sea adecuada para nuestros requerimientos y asimismo que tengamos una menor cantidad de grasa corporal es lo que también nos brinda este control metabólico necesario. Asimismo, otros factores de nuestra calidad de vida, como lo son la calidad de sueño, los niveles de estrés, qué tanto tenemos espacio para relajarnos, para desconectarnos, para poder practicar nuestros pasatiempos, nuestros hobbies, etcétera. Todo esto influye mucho en el control de la enfermedad, ya que se habla de un todo, de atacar de todos los puntos posibles. Entonces, no debemos de dejar de lado también preocuparnos por nuestra salud emocional, preocuparnos por nuestros niveles de estrés, pensar en qué podemos hacer para hacernos más fácil la vida, por así decirlo. Y es muy recomendable que por lo menos una vez a la semana tengamos el hábito de practicar una actividad que nos ayude con este sentido, por lo menos a distraernos un rato, hacernos desconectar de las presiones tanto laborales como sociales, etcétera, porque esto resulta importante para mantener un buen estado psicológico, una buena salud emocional, y esto a largo plazo también brinda beneficios para el tratamiento de la enfermedad, sobre todo para prevenir el avance de esta y prevenir sus complicaciones. Ahora pasamos al siguiente punto, que es el qué dieta debemos de seguir, hablando específicamente de la diabetes. Eh, Se ha encontrado en diversos estudios que el patrón alimenticio que más beneficios ha logrado pues, mostrar en artículos científicos es una dieta basada en plantas de alimentos enteros o frescos, que en inglés se le conoce bastante como una whole food plant-based diet.
Y esto no es más que una dieta que se centra principalmente en que la mayor parte de nuestro plato sea algo que tenga origen vegetal. Pero no todo acaba ahí, sino que el punto es que el alimento que estemos consumiendo sea entero, que sea fresco, que sea lo menos procesado posible. Y bueno, hay varios puntos que comprenden este tipo de alimentación, que es el incorporar una buena ingesta, una buena cantidad de no solamente verduras, sino también legumbres, nueces y semillas, granos enteros o integrales y frutas en una buena cantidad, siempre y cuando sí satisfagan nuestros requerimientos nutricionales individuales y también que satisfagan nuestras necesidades, por ejemplo, de proteína y pues dejando de lado los alimentos procesados, las carnes procesadas, dejando de lado, por ejemplo, también las harinas refinadas y más que nada el punto de este tipo de patrón alimenticio es que el alimento pues sea lo más entero o fresco posible, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo de cómo luce un plato de este tipo de patrón alimenticio. Como podemos ver, pues es principalmente algo de origen vegetal, pero que tiene una gran variedad de ingredientes en su plato. No solamente incluye verduras, sino que lleva una combinación de otras fuentes alimenticias. Y pasando a la siguiente diapositiva. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo podemos, digamos, tener dos muestras de una dieta que podría considerarse, o un plato que podría considerarse basado en plantas. Por ejemplo, del lado izquierdo tenemos el brócoli, que es una verdura, tenemos la papa, que es un tubérculo, y el macarrón, bueno, pues viene del trigo, está hecho con harina, y bueno, hay un sinfín de sustitutos de queso en el mercado, por lo que este platillo que vemos de este lado podría ser un gran ejemplo de una comida vegana o basada en plantas, ¿no? Al igual que la galletita que vemos de ese lado, que también pues su origen es de una planta, ya que está hecho con harina. Sin embargo, cabe destacar la diferencia entre el plato de la izquierda con el plato de la derecha. El plato de la izquierda contiene alimentos que sufrieron algún procesamiento, que sufrieron alguna modificación durante su elaboración y ese tipo de cosas es lo que en cuanto a hablar sobre una dieta basada en plantas, alimentos enteros o frescos, pues no es precisamente lo que nos recomienda. Del lado derecho vemos ahora sí bien un ejemplo de lo que sí puede categorizarse específicamente como este tipo de alimentación, que son principalmente ingredientes que no han sufrido un proceso de cambio en su elaboración, es prácticamente todo fresco y bastante variado. Como podemos ver, tenemos distintas fuentes de grasas como el aguacate, de carbohidratos, de verduras, de frutas e incluso de nueces y semillas en ese plato. Entonces, algo así es lo que propone este tipo de patrón alimenticio y que ha brindado bastantes beneficios comprobados científicamente para el tratamiento de la diabetes, control de la glucosa y no solamente se queda ahí, sino que también ha mostrado beneficios en cuanto a control de peso y control metabólico en general. Bueno, y en cuanto al monitoreo que debería tener un paciente con diabetes, cada consulta es importante que su médico cheque presión arterial, que esté a menos de 130/80, que se le haga un breve examen del pie, que es necesario que se quite medias, que se quite zapatos, más que nada para revisar lo que nos platicaban de al principio de lo de las lesiones, que a lo mejor sería difícil que cicatrizaran, sería importante que el médico lo viera y siempre discutir objetivos de tratamiento, cómo vamos, en qué vamos, cómo podemos mejorar, en cuanto también a dieta, en ejercicio. Cada 3 meses sería importante también tener un examen dental, que un dentista cheque examen de dientes y encías.
También lo que nos platicaba también Andrea sobre un examen de hemoglobina A1C que estuviera a menos del 6,5% y una vez al año que acudir al oftalmólogo para tener un examen de ojos, acudir también al podiatra para tener un examen completo del pie. También es importante que los pacientes diabéticos tengan una vacunación antigripal completa. También que se hagan estudios para checar triglicéridos que estén abajo de 150, revisar el colesterol total que esté abajo de 200. Muy importante el LDL que esté a menos de 100, el HDL en hombres que sea abajo de 40 y en mujeres en 50. También sería importante checar la proteinuria y la albuminuria que sea abajo de 30. ¿Ok? Y por último, también mencionar las complicaciones de esta enfermedad. Bueno, la enfermedad principalmente lo que provoca es un desbalance de la glucosa en sangre, pero no termina ahí, sino que conforme pasa el tiempo va generando ciertas afecciones que pueden presentarse en una gran variedad de partes del cuerpo, principalmente en los ojos, en los dientes, en las extremidades, sobre todo las inferiores o los pies, y también puede afectar nuestra salud tanto cardiovascular como cerebrovascular o incluso afectar los riñones. Es importante saber que todas estas complicaciones están relacionadas. Entonces, lo que implica que estén relacionadas es que, por ejemplo, si un paciente con diabetes empieza a presentar alguna retinopatía, que es la complicación que afecta la visión, los ojos, que a la larga puede provocar ceguera, esta complicación puede empezar a favorecer que aparezca una segunda complicación y así pues empezar a generar una cadena de complicaciones. Entonces, así como están relacionadas para pues una afección más acelerada de todas esas afecciones, eh, también están relacionadas conforme a los parámetros sanguíneos que las provocan. Por ejemplo, no solo la glucosa, sino también los triglicéridos y el colesterol. Es decir, que por ejemplo, si un paciente que ya tiene la glucosa descontrolada por la diabetes, también empieza a adquirir un desbalance de triglicéridos, un desbalance de colesterol, este tipo de desbalances pues favorecen más la aparición de complicaciones y pues a final de cuentas eso se interconecta y pues favorece la aparición de más riesgo de todas estas afecciones. Entonces, es importante saber que pues muy importante no llegar a este punto para empezar a tratar la diabetes, sino empezar desde el momento del diagnóstico o desde incluso el momento de sospechas, sobre todo por ejemplo, si aparece algún síntoma, desde el momento de alguna sospecha, empezar a hacer cambios para poder prevenir la aparición de estas complicaciones. Y muy importante saber también que cuando se realizan los cambios a tiempo, cuando se empieza a tratar esta enfermedad con bastante tiempo de anticipación, se puede generar una remisión o incluso a lo que le llamamos como el revertir la diabetes, que no es más que volver a este control corporal de la glucosa y que por lo tanto no necesitemos de estar tomando algún medicamento. Es completamente posible, simplemente se debe de tomar acciones a tiempo y pues se debe de adquirir los cambios necesarios para poder adquirir este control metabólico. Antes de llegar a el tener que medicarnos a diario, o que tener una duoterapia o terapia, que tengamos que tomar varios medicamentos diferentes o incluso que tengamos que empezar a inyectarnos insulina, se pueden hacer los cambios pertinentes para regresar al control metabólico normal del cuerpo y no requerir por lo menos temporalmente, de estas medicaciones y frenar la aparición de estas complicaciones tan graves que tiene la diabetes. Bueno, pues por el día de hoy